Amigos, ¿cómo están? Bien, para realizar este video no estoy muy familiarizado con este género de música, no sabía mucho del intérprete, pero sí la canción me impactó bastante, ya por algunas razones que comentaré más adelante. Eh, yo de lo que puedo adelantar es que esto es o hace parte de lo más arraigado de la bohemia colombiana. Charlemos de Te esperaré o de cómo Julio Jaramillo se volvió un rockstar. Bien, voy a hablar brevemente de la biografía de Julio Jaramillo, que pues digamos que gracias a varios portales como que pude recolectar algo de información y pues me pareció bastante anacrónico el hecho de que él hablaba, o en sus canciones, muchas de ellas él mismo las compuso, otras son colaboraciones de otras personas. Hablaba mucho del amor eterno, de las promesas de amor, de estar juntos para siempre, etcétera, etcétera. Pero en su vida generalmente no sucedió eso. Bueno, Julio Jaramillo nace en la ciudad de Guayaquil en el año de 1935 y muere en el año de 1978 también en la misma ciudad. Eh, de niño era un niño bastante enfermizo. Su mamá era enfermera y pues su papá desafortunadamente lo abandonó a la edad de 6 años. Es el clásico cuento de que ya vengo, voy por cigarrillos y chao el amigo. Entonces, pues Julio, digamos que le tocó empezar a trabajar duro desde pequeño para poder surgir. Desde niño le encantaba cantar y empezó a descubrir que su voz era, cuando pues, cambió de voz, ya fue en su adolescencia, tenía una tesitura bastante interesante. Entonces él empezó a cantar. Eh, su canto, digámoslo así, estaba también bastante relacionado con la bohemia, ¿sí? Porque se dice que inclusive en algunos bares, cuando él iba a pagar la cuenta, no alcanzaba el dinero, entonces él decía que hacía presentaciones para poder pagar la cuenta. Eso pues no está plenamente establecido, pero pues él era zapatero y además trabajaba también en una empresa de muebles. Sin embargo, su voz se volvió muy popular, hizo un bolero, cantó un bolero, una versión de Olimpo Cárdenas, pero él digamos que la hizo a su manera y eso le generó un éxito tremendo, tanto que pues firmó con una empresa de discografía llamada Onyx y empezó a sacar discos con cierta regularidad. Entonces, todas las canciones comenzaron a tener muchísimo éxito y pues, digámoslo así, que nuestro amigo Julio Jaramillo empezó a ser invadido por todo ese éxito de ver tantas cosas de las cuales estaba rodeado. Entonces, hablamos de lo que es la bohemia dura, dura, ¿sí? Eso, mejor dicho, trago, mujeres, bueno, de todo. Y ese fue pues precisamente su debilidad, ¿sí? Fue un hombre bastante mujeriego, debido pues obviamente también a muchos factores, ¿no? Igual en esa época pues el machismo era muy marcado y pues era un tipo que pues él era muy derrochador, ¿sí? Cuando estaba con sus amigos le gustaba todo de lo mejor y botaba muchísima plata. Y a su vez, pues con las mujeres también era demasiado exagerado en cuanto a su generosidad. Entonces, derrochó muchísima plata. Desafortunadamente, pues, como decía, bastante mujeriego y pues tuvo que ver mucho, pues, su cuestión con el trago, su relación con el trago, con lo del licor, que pues desafortunadamente le generó bastantes problemas de salud a lo largo de su carrera. Muchas personas dicen que él no nació en Guayaquil, sino que nació en Colombia, otros dicen que nació en Venezuela, otros dicen que nació en Perú. Bueno, en todo caso,
este señor definitivamente, según lo que pude leer, era como el Elvis Presley de Latinoamérica en su momento, porque era prácticamente un rockstar y vivía como un rockstar, ¿sí? Es decir, que el man bohemia loca, pero tremenda. Y pues esta bohemia lo llevó inclusive a ser expulsado de México, tener que irse a vivir un tiempo a Venezuela, debido a una cantidad de problemas que tuvo por líos de faldas, por incumplimiento de contratos, por una cantidad de cosas. Tipo bastante mujeriego, se dice que tuvo 2 matrimonios legales y 3 ilegales. A él en El Salvador inclusive transmitió o hizo que se transmitiera un matrimonio de él con una dama y pues él estando casado pues, en Ecuador. Entonces eso pues fue un detonante para que empezara a hablarse pues bastante mal de él. Las canciones, pues él realmente se convirtió prácticamente en un artista que él mismo llegaba y ahí sí es cierto que grababa cualquier cantidad de LPs. Se tiene conocimiento de que más o menos grabó unos 750 LPs. Al final de su vida, un empresario argentino empezó a recolectar todos estos LPs y muchas de sus canciones fueron póstumas. Y el éxito, y como dicen en Ecuador, prácticamente él se escuchaba mucho más ya muerto que vivo. Entonces fue muchísimo más exitoso. Esto lo hace, pues lo convierte en una leyenda no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Eh, bueno, se dice también, ya para cerrar un poco esto, que tuvo aproximadamente 28 hijos reconocidos y una gran cantidad sin reconocer. Entonces esto también aumenta y lo vuelve prácticamente una leyenda. Eh, para cerrar, su muerte fue bastante triste debido a las consecuencias que le generó toda esta vida poco desordenada. Él empezó a sufrir de cirrosis y pues esto se le agravó con una operación que le hicieron de la vesícula biliar. Tenía cálculos en la vesícula y pues le hicieron la cirugía y desafortunadamente se complicó la cirugía y murió de un paro cardíaco en la ciudad de Guayaquil. A la edad de 42 años quedó trunca la carrera. Hubiese sido una increíble leyenda seguramente si hubiese seguido vivo. Bien, la canción que yo escogí de Julio Jaramillo, o esta versión, se llama Te esperaré. Esta es una canción que básicamente es un pasillo ecuatoriano, ¿sí? Pero que él cantaba a manera de bolero, que a su vez pues es bastante romántico. Y también él tenía la capacidad de cantar eh, tangos, pero los convertía a manera de bolero gracias al tono de su voz o a las tesituras que tenía la voz. Entonces esto hacía que el cantante pues Julio Jaramillo fuera increíble, fuera un tipo, pues, así es cierto que es de esas grandes voces que a veces nacen en ciertos lugares y que pues merecerían muchísimo más reconocimiento. Eh, pues Te esperaré no es la canción más importante de Julio Jaramillo, ni muchísimo menos. Sin embargo, la escogí porque pues habla precisamente de que la persona va a dejar a su pareja un tiempo, pero va a regresar y aquí va a estar y que no va a pasar nada, que todo se va a retomar como si fuera el primer día, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta canción, el autor fue Jimmy Vicenti y pues hace parte del top 10 de mejores canciones de Julio Jaramillo. La razón por la cual elegí esta canción fue porque me hace acordar de una telenovela que dieron, una serie que dieron aquí en Colombia hace bastantes años.
se llamaba la saga Negocio de Familia. Esta era una telenovela protagonizada por Frank Ramírez, por bueno, bastantes actores que eran Robinson Díaz, si no estoy mal, bastantes actores que eran pues bastante reconocidos en su época y pues era prácticamente la historia de una familia de prácticamente mafiosos, de maleantes, de antes de la época del narcotráfico, que pues comerciaban con todo tipo de cosas ilegales y pues aprendiendo a disparar y todo este tipo de cosas que pues llevaron a que la familia pues siempre tuviera casi que un sino trágico. Entonces esta canción no hacía parte de la banda sonora de la, de la canción, de la telenovela, perdón, pero sí es de todas maneras, hacía parte de una época cuando recreaban los años 50, más o menos, salió esa canción o ponían esa canción de fondo y era muy chévere ver cómo era la dirección de arte de la novela, cómo era la recreación de los actores, los peinados, la ropa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces esta canción como que compaginaba súper bien con eso y la historia tenía mucho que ver con lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces la canción quedaba casi que perfecta. Es como si hubieran escuchado la canción y sobre la canción hubieran escrito la historia de la familia que llevaba en esa época pues su diario vivir, que era como pues lo decía antes, una familia que tenía que ver con los bajos fondos del crimen y de toda esta cosa, de muchas cosas turbias dentro de esta historia. Entonces Te esperaré, siempre me llamó la atención y la repetían permanentemente, entonces se me quedó grabada en la memoria. Y resulta que hace poco tiempo mis estudiantes pusieron en un momentico de descanso, pusieron una canción de Julio Jaramillo. Inmediatamente me acordé de Te esperaré y les solicité que si me ponían Te esperaré y empecé a tararearla y resulté que me la sabía. Entonces, eh, esto obviamente está ligado mucho a lo que es la bohemia colombiana, en donde pues música de Julio Jaramillo en una tienda, sentado en una butaca de madera, con una botella de aguardiente y hablando con los amigos de despechos, de satisfacciones, de logros, pero también de hondas tristezas, como siempre ha sido la música de Julio Jaramillo. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos muy amables. Cualquier cosita, cualquier aclaración acá. Vuelvo y digo, no sé mucho del género, pero pues me llamó la atención hacer este video. Muchísimas gracias por, de verdad, ver estos videos muy amables. Por favor, cuídense su salud física, su salud mental y desde este rincón, que el espíritu del rock and roll esté siempre guiando sus días y sus vidas. Chao.